Espérate, te lo aviso. Tengo esto. Los móviles apagados. Bien, queridos amigos y amigas, buenas tardes, muy agradecido por vuestra asistencia. Cuando hace unos días la presidenta de este noble cónclave me pidió que presentase a Paco Muñoz, claro, presentar a Paco Muñoz en San Roque es algo prácticamente ocioso. Paco no necesita presentación. Y recuerdo una anécdota que se produjo hace ya bastantes años, cuando Julio Anguita todavía estaba vivo, estaba en política, en un mitin que fue a dar en un pueblo de la Sierra de Málaga. El alcalde, que era del mismo partido de Anguita, pues estuvo hablando primero y luego dio paso a Anguita, y el alcalde dijo que cómo iba a presentar a Anguita, ¿no? Que Anguita no necesitaba presentación. Y entonces le dio paso diciendo, y ahora con todos ustedes, Julio Anguita, que es impresentable, impresentable. Entonces, Paco Muñoz es impresentable en San Roque, no necesita presentación, ¿no? Ya te espero yo después de la cerveza. Dicen, se comenta por ahí que Paco Muñoz nació en San Roque en una fecha indeterminada cuya determinación sería una impertinencia, pero aquí no somos impertinentes, por lo tanto la obviamos. Empezando muy mal. Muy joven se marchó a Madrid a estudiar ciencia física, creo que con la intención de regresar pronto a San Roque. Pero allí, bueno, pues Afrodita, que tiene unas puntadas muy finas, le torció la voluntad y puso ante él a una señorita bellísima y extraordinaria, a Concha, de la que Paco se enamoró perdidamente. Y eso trastocó todos sus planes, porque ya no regresó, tardaría en regresar a San Roque más de 50 años. Hasta hace un par de años que ha vuelto. Paco se establece en Madrid, allí se licencia en ciencia física y realiza un curso, un máster de marketing y dirección comercial, y ocupa varios cargos en diferentes empresas, en la dirección de varias empresas. En 1981 Paco ingresa en la agencia EFE e inicia su carrera de periodismo, en la que se ha buscado la vida durante muchísimos años. Fue asesor de la presidencia, secretario general de la Fundación EFE y jefe del Servicio de Publicaciones, Análisis y Estilo. Ha sido, hasta su jubilación, secretario general de la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, y director de la revista lingüística Donde Dice. Actualmente es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de la Real Academia Hispanoamericana de las Ciencias, Artes y Letras. Es coautor de varios libros de estilo y ha organizado, impartido cursos, talleres y conferencias sobre lingüística en España y en varios países de Europa. Ha sido miembro de la Comisión Lingüística para la Terminología Española de la Real Academia Española. Fue uno de los 70 expertos de América, Europa y España que participaron en las terceras actas internacionales de la lengua española, y como académico ha colaborado en la edición del tricentenario del Diccionario de la Lengua Española y en la revisión del libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica. Relatos suyos aparecen en varias antologías, como Muelles de Madrid, Cuentos sanroqueño, Los académicos cuentan y Tras las huellas del dragón. En 2016, la Corporación sanroqueña se honró distinguiéndole con el nombramiento de hijo predilecto de San Roque. En 2001, Paco publica su primera novela, una novela de corte juvenil titulada El bosque del rey, donde él ya alude y vincula a la toponimia de su pueblo, de San Roque. Es decir, el bosque del rey es el pinar del rey, y San Roque, él, en un giro traslaticio y fonético, lo convierte en su universo particular de El Roquedo. A ese libro va a seguir otro, que es una metáfora sobre mitos fundacionales, que es Las colinas del Edén, que ha sido traducida a varios idiomas y finalista del Premio Andalucía de la Crítica.
Luego un nuevo libro, una nueva novela, Las puertas secretas de Sefarat, que es un thriller de intriga y misterio con trasfondo histórico, y para mí personalmente, creo que es la novela más lograda de Paco. Luego da un giro y se descuelga con un libro de lingüística que lleva por título Eso no se dice, donde habla de las palabras, de los palabros y de las palabrotas que decimos todos los días, pero es un libro que, siendo de lingüística, es un libro cuya lectura es muy amena y es divertidísima. Yo lo recomiendo, ese libro, encarecidamente. A eso le sigue una nueva novela que es Albor de Luna, que transcurre, hipotéticamente creo que transcurre en las playas de Guadarranque, y para mí este libro tiene algo muy especial. Es que para escribir este libro Paco estuvo mucho tiempo entrevistándose con mi padre, que le estuvo hablando de términos de la pesca y tal y cual, y mi padre le dio el título, Albor de Luna, que era ese lance que realizaban los copos a la luz de la luna, cuando empezaba el albor de luna. Luego sigue otra novela más, El canto del gallo, que es una novela de amor que transcurre en los mares del sur, en Tahití. Y finalmente, la última publicación de Paco es muy reciente, se está presentando ahora, el miércoles que viene lo presentaremos en La Línea, El lenguaje de Dios y otros relatos, que siendo el último libro de Paco, es el primer libro de relato que publica Paco. Y ahora con todos ustedes, don Francisco Muñoz Guerrero, que es impresentable. Sí. Bueno, esas palabras viniendo de Pepe, la verdad es que son todo un halago para mí. De Pepe ya lo conozco hace un montón de años y normalmente siempre para mí ha sido un referente en multitud de cosas. Concretamente, que me pegue más. ¿A qué vale? Vale, ¿se me oye? Pues ahora escuchen. Siempre ha sido un referente en la literatura, y él lo sabe, siempre me ha gustado muchísimo lo que escribe. He tenido el placer y el honor de revisar varios de sus libros, y cosa curiosa, me ha hecho caso, lo cual no siempre viene a cuento cuando un autor le entrega a un conocido que le revise algo que ha escrito, sobre todo si es un amigo de años y años y años. Yo esta noche venía con la intención de no aburriros, con lo cual, pues, me he propuesto hablar un poco de lo que se siente, cómo funciona, desde la perspectiva muy personal, la escritura de una novela. Y cuando veníamos por la calle San Felipe para abajo, era San Felipe, ¿no? Sí. Estábamos hablando de eso, y en realidad lo que se siente, lo primero que se siente cuando uno se empieza a escribir una novela es el horror que produce la página en blanco del ordenador si se escribe en ordenador, porque no se tiene ni puñetera idea de qué es lo que se va a contar, qué se quiere contar, cómo se va a contar y en qué cantidad se va a contar. Pero bueno, obviamente yo voy a hablar desde mi perspectiva personal. O sea, eso no significa ni muchísimo menos que lo que yo diga es lo que ocurre o puede ocurrir en la escritura de una novela, un relato o lo que sea. Yo hablo de mi experiencia. Y las experiencias, como están siempre en función de lo que se quiere contar, varían muchísimo. Por lo cual, he tratado de resumir de la manera más objetiva posible qué es lo que yo experimento cuando me pongo a escribir un texto literario. No digo ya cuando se trata de escribir un libro de lenguaje, que ahí los parámetros son otros, completamente distintos. Siempre he dicho, y lo mantengo, que para escribir, sea lo que sea, fundamentalmente un texto literario ya de cierta longitud o un relato, hace falta solo tres cosas. Tener algo que contar, porque si no se tiene algo que contar, lo mejor es quedarse callado, porque si escribimos sin tener que contar, la persona que lo lea va a decirme, está pirado, que no me moleste, que me deje. Segundo, tan importante como la primera o más, querer contarlo. Si uno tiene algo que contar pero no quiere contarlo,
difícilmente va a poder aportar algo a los futuros lectores. Y en tercer lugar, después de tener algo que contar, querer contarlo es contar con los abastos suficientes y necesarios para poder desarrollar sobre el papel, con unas cositas pequeñas que se llaman letras, que tienen vida y no nos damos cuenta de ello, para poderlo plasmar en papel o en lo que sea. Tener algo que contar, querer contarlo y contar con los elementos para hacerlo, que es el lenguaje. Respecto al lenguaje, me voy a permitir leer una cosa que escribí precisamente en este libro sobre las palabras. Las palabras son los elementos vitales de los que nos servimos, no solamente para escribir, sino para hablar, e incluso para pensar, porque el pensamiento tiene la facultad de concebir textos en la cabeza y cambiarlos sin decir una sola palabra, pero esas palabras están ahí. Las palabras son sustancia de la razón y están impregnadas de una magia que nos permite leer lo pasado e inventar el futuro. Nos hace partícipes de los actos del entendimiento de nuestros semejantes, nos permiten crear una imagen oral de los objetos percibidos por la mente, dar forma a los conceptos y juicios sobre esto o aquello, nos otorgan el don de manifestar nuestras convicciones y creencias, arman y fundamentan nuestras opiniones, a veces nos arrastran en pos de una idea, organizan nuestros pensamientos y atesoran un poder creador que solo las divinidades poseen el poder, que es el poder de dar nombre para que lo innominado tenga existencia real y efectiva. Porque lo que no tiene nombre no existe. Puede estar en alguna parte o no estar, pero no lo nombramos, no le damos un nombre, no sabemos lo que es, por tanto, está fuera de nuestro universo de percepción. Esa es la fuerza de las palabras. Metidos en ese tinglao, en tanto que llegamos a un sistema de comunicación oral y escrita, el lenguaje se nutre de la energía de las propias palabras, de su eficacia y su poder para dar realidad a las cosas. Son su razón de ser, pero también pueden contribuir a desnaturalizar el recto uso de la lengua a causa de elementos que por su empleo inadecuado, idiotismo, afectación, desconocimiento, artificiosidad, vana presunción, falta de sustancia, erudición de corto alcance. En este país hay muchos eruditos de corto alcance, podemos dar muchos nombres. Erudición de corto alcance y otras desviaciones en el uso degeneran la buena comprensión y devienen en males consuetudinarios, muchos de los cuales acaban por alcanzar carta de naturaleza sin reunir los mínimos requisitos exigibles. Esas son las palabras y ese es el lenguaje. Cuando nos proponemos, teniendo esos tres elementos, escribir, tenemos que buscar determinados campos en los que seamos capaces de meternos. Si no somos capaces de meternos en esos campos por nuestras propias fuerzas, tenemos que recurrir a una cosa que se conoce como documentación. La documentación es vital en cualquier proceso de creación lingüística. Lingüística me refiero a novela o relato o elemento similar. Tenemos que utilizar un lenguaje creíble, no solo para nosotros, sino para las personas a quien va dirigido el mensaje de lo que se está escribiendo, en este caso una novela. Si yo no me creo lo que estoy escribiendo, no se lo va a creer nadie. Por eso es fundamental un lenguaje creíble, pero no en una sola dirección, sino en todas las direcciones. Y no podemos perder de vista que, aunque nos creamos muy listos, sepamos mucho de literatura y sepamos de todo, el último crítico, el verdadero censor, es la persona a la que va dirigido el mensaje, es decir, los lectores, las lectoras y los críticos
que tengan la intención de hacer algo o sacar algo sustancioso de lo que un autor o una autora ha escrito. A veces hay que recurrir a la invención, no para mentir, a la invención porque en el contexto de una novela los paisajes y los pasajes pueden ser múltiples y a veces necesitamos elementos que coadyuven a darle sustrato a esa novela para que no parezca un aguachirle, es decir, que sea algo consistente. Por ejemplo, yo recuerdo, cuando estuve escribiendo Las puertas secretas de Sefarad, yo soy un enamorado de una zona que está en Jaca, bueno, en realidad un poquito más arriba de Jaca, que es el monasterio de San Juan de la Peña. El monasterio de San Juan de la Peña es de las cosas más impresionantes que yo he visto en mi vida. Tiene un patio con unas columnas en la que está escrita toda la Biblia. Porque claro, cuando aquello se empezó a hacer, el 95-98% de la población no sabía leer y llega a través de la imagen. Yo conocí allí al guarda del monasterio, de toda aquella zona. Me hice muy amigo de él, de hecho después mantuvimos una correspondencia para que él me informaba sobre cosas que yo le pedía que aparecen en el libro. Pero cuando yo llegué allí, lo que yo había escrito sobre las puertas secretas de Sefarad no me sirvió de nada, porque la realidad era otra. La realidad estaba allí. Entonces yo tenía que aprender, por una parte, por qué el claustro estaba en el centro de aquel patio, que no había nada, por qué el monasterio estaba metido debajo de una piedra, como en este pueblo de la provincia de Cádiz. Una roca enorme y un monasterio debajo. ¿Por qué caía agua de la parte de arriba de la roca sobre un pilar enorme que servía para el sustento de los monjes que vivían allí? Era agua potable. ¿Por qué se hizo todo aquello? Bueno, pues detrás de aquello había una tradición muy ligada a las creencias religiosas. Y también ocurre que aquello no fue un monasterio que se hizo per se, porque sí, así por las buenas, sino que sirvió para muchas cosas, entre otras cosas para coronar a los reyes de Aragón, que es importante, y para muchos otros acontecimientos donde se cuenta, se dice, y hay manifestaciones escritas, no entro ahora en la verosimilitud de lo que voy a contar o no, hay manifestaciones escritas en las que se habla de la presencia del Grial en San Juan de la Peña. Yo tuve que aprender todo eso, qué era el Grial, cómo se había movido, tuve que conocer códices del año 1300 y demás. Tanto es así que me empeciné, pues en mi cabezota, yo no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero lo hice, que tenía que aparecer un texto en la novela escrito en el castellano leonés aragonés de la época, hace 1300, y me tiré yo no sé cuánto tiempo leyendo textos antiguos hasta que conseguí uno de unas 9 o 10 líneas que me servía para lo que yo buscaba en la novela. No es que yo sepa descifrar los textos antiguos, ni muchísimo menos, pero si hay algo en lo que yo me pueda apoyar, es decir, si hay documentación, se puede hacer cualquier cosa. Cualquier persona que se dedique a escribir, si tiene una buena documentación, inventa lo que tiene que inventar. Yo era mi amigo, digo era porque ya falleció, mi amigo Fernando Castelló, compañero de la agencia EFE, fue director de información y después pasó al departamento en el que yo estaba, que era el Departamento de Español Urgente, y compartimos, despacho durante bastante tiempo. Fernando era el presidente mundial de Reporteros Sin Fronteras, iba con muchísima frecuencia a París, y yo sabía que que la documentación que yo iba a necesitar para escribir, ahí la tengo aquí, esta novela, que es una historia de amor, pero todas las historias de amor tienen que estar documentadas. De una cosa que iba a ser cortita, pues salieron 290 páginas. Y le pedí a Fernando, digo, mira Fernando, necesito esto, y la mejor documentación sobre los mares del sur, la historia de la influencia de Francia en la zona para la novela. Y cada vez que iba me traían unos folletos increíbles. Uno de ellos en tahitiano, que no leí nada. Pero como tenía otros, conseguí aprender muchas palabras en tahitiano. Les he olvidado, claro. Tanto es así
que en una Fitur, esto es una anécdota, me encontré con una persona de aquí de San Roque, a la que yo aprecio muchísimo, voy a obviar el nombre, y me dice, ¿nos damos una vuelta por ahí, Paco? Digo, bueno, venga, nos dimos una vuelta por la Fitur, por ahí en Madrid, aquello es un mundo, y paso delante del stand de Tahití. Me quedo mirando, que por cierto, había 2 chicas guapísimas, pero no eran morenas, tenían el pelo, se me lo habían pintado de rubio, guapísimas. Ni corto ni perezoso, me meto por allí, y la saludé en tahitiano. Me respondieron en tahitiano, me preguntaron si hablaba tahitiano, les dije que algunas cosas, hablamos de la tiare, que es una flor, que es la flor nacional, de algunas palabras, en fin, 4 tonterías, y después seguimos hablando en francés para que yo me enterara de las cosas que tenía, porque claro, yo en mi tahitiano se reducía a unas 30 o 40 palabras. Muchas de ellas aparecen aquí en la novela. Eso es documentación. ¿Yo soy más listo que los demás? En absoluto. Pero sé que hay bases para poder utilizarla y llevarla a nuestra novela. Y esas bases, esa documentación, hay que seguir añadiéndola a tener, a lo que hemos dicho antes, además de tener el lenguaje necesario para expresarlo, seguir cimentando y seguir ampliando y engrandeciendo lo que ese lenguaje abarca para poderlo llevar después al papel. El papel es lo último que queda, y además el papel tiene una cosa, que para mí me parece de las cosas más maravillosas que hay en fin, no voy a decir en qué. El papel es tan noble, que hace que todos los libros sean buenos, todos, sin excepción. Esto le dije una vez en una charla, y me sale el listo de turno. Y me dice, oiga, ¿y el Mein Kampf de Hitler es un libro bueno? Digo, sí. Se quedó así, digo, sí. No lo que dice, sino que lo dice en un libro. Y ese libro me está enseñando qué es lo que no se debe hacer. ¿Es bueno el libro o no? Entonces no tuvo más remedio que decir que sí. Pues todos los libros tienen algo que enseñarnos. Unas cosas que son deleznables y otras que no lo son. Pues metí muchas de esas palabras, las metí aquí en este libro. Y las he utilizado después, cuando me acuerdo de alguna, ¿no? Me acuerdo de alguna. Otra cosa que Pepe ha mencionado antes. Aquí aparece un naufragio. Y ese naufragio tiene una serie de términos, por el aluvión de viento, de olas y demás, que estuvo a punto de mandar a pique un barco. Ese lenguaje es un lenguaje muy concreto. Cada palabra significa algo y nada más. Y yo lo utilicé, y ahí me serví también de Pepe, de otro amigo mío, que tiene barco, que está por aquí el otro Pepe. No ha venido. Que también he aprendido, el hermano de Juan, Pepe Gómez Macías. También aprendí bastantes cosas de él, de la terminología ya de motor, de vela y motor, y bueno, lo hago lo mejor que puedo, pero por lo menos lo que aquí se dice no es una tontería, ¿no? Si lo encuentro ahora lo voy a leer para que se vea cómo la documentación puede darle vida a un relato, a algo que se está contando. Recuerdo, ahora que lo ha sacado Pepe a colación, lo de Albor de Luna, que tiene mucha terminología, muchos términos del mundo modesto de la pesca, concretamente de los lances al mar para sacar al copo, no de la pesca de ahora, de la pesca de altura, a lo bestia, no. En este libro, se lo dediqué a su padre porque se lo merecía, aparece al final una relación, no sé si son de 15 páginas, de términos marineros. Términos marineros referidos a una época en la que Pepe y yo éramos niños, pero que me parecía preciosa. Y la incluía aquí. Una parte yo la conocía, otra me ayudó Pepe y me ayudó muchísimo su padre también, ¿no? Pues esa terminología, todo ese tipo de cosas, siempre tiene detrás cosas curiosas. Y esto nos lo va a explicar Pepe ahora. En una barca a la que se salía a pescar, no se podía mencionar ni a un cura ni a un zapatero. Nunca he sabido por qué. Cuéntanoslo, Pepe. Traíamos Fabio, no se sabe por qué traíamos Fabio. Pero a mí me hizo muchísima gracia. Un cura y un zapatero. El zapatero, el pobre,
Bueno, todavía lo del cura podría entenderlo, que no justificar, pero bueno, pero un zapatero, ¿por qué? Algo habría que diría, mira, aquí los zapateros no entran, ¿no? Voy a ver si encuentro la página, la tenía por aquí y la voy a leer, es muy cortito, ¿eh? Vamos a ver, sí, aquí está, página 57. Dice aquí, esta es la Vega de Guaine. Dice, alrededor de las 3 de la tarde apareció en el horizonte la silueta de Guaine. Guaine es una población, la capital. Envuelta en un velo azulado que se fue aclarando a medida que nos acercábamos. En realidad se trata de 2 islas, Huayna Nadi y Huayna Iti, unidas por un puente que salva un estrecho brazo de mar. Cuentan que al principio no había más que una isla, pero que Iro, el dios de los ladrones y de los pescadores, enfadado, cogió un día su piragua y la partió, la isla, la partió en 2, la Gran Huayna y la Pequeña Huayna. El monte Turi dominaba el panorama. Raiti es uno de los marineros que aparecen, se hizo con el timón. Turi dominaba el panorama, Raiti se hizo con el timón. Dentro de poco estaríamos en las proximidades del arrecife de coral y era necesario adoptar todo tipo de precauciones. Entramos en el atolón por el paso de Farerea y bordeamos la costa en dirección hacia Guaine, hacia el norte, hacia Guaine-Noi, perdón, dejando a estribor la barrera coralina y el islote de Baratarea, con su superficie cubierta de altos cocoteros. Fondeamos en una playa de aguas transparentes en las proximidades de Bahía Fay. El Turi y sus laderas boscosas daban al paisaje una nota agreste que contrastaba con la transparente quietud azulada del agua. Estábamos en el interior del arrecife, en plena laguna del atolón. Eso si a mí no me lo han contado y lo encuentro, además me lo explicaba, yo no podría contarlo, porque lo más normal es que dijera tontería. Por eso la documentación es buena, y la documentación se encuentra en los sitios más insospechados. La documentación, como todo, cuando se escribe, se alimenta de palabras. Voy a citar unas cuantas palabras y después vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, ¿conocéis una letrilla que dice: la Virgen del Rocío, como es tan alta, se le ven por debajo la enagua blanca? Esa la conocéis, ¿no? Pues la palabra enagua es una palabra americana. Es una de esas palabras viajeras que llegaron en los barcos que iban y venían desde América hacia acá, como las 2 primeras palabras, que creo que ya lo comenté aquí, que vinieron en el diario de Colón, que eran canoa y hamaca. Son las 2 primeras palabras amerindias, con su ascendiente lingüístico de la lengua de allá, que llegaron al castellano. Que, por cierto, ahora que digo castellano, a veces nos planteamos si es castellano o español. Es las 2 cosas. El castellano, porque es la lengua de Castilla, y el español, porque es la lengua oficial del país. Pero, ¿dónde se dice que nació el castellano? Se habla de San Millán de la Cogolla. Pues eso es un cuento chino. Cuento chino, por 2 razones. Primero, porque ninguna lengua sale en un solo lugar. Las lenguas se expanden. Y de aquel latín viejo que se hablaba en las posadas, en los bares, en los tugurios y demás, el hispaniolis, que llamaban, ha llegado a lo que ahora hablamos, a lo que ahora conocemos y lo que ahora difundimos. Pero además hay otra cosa. En la zona de La Rioja no se hablaba el castellano antiguo, en absoluto. Se hablaba una especie de subdialecto derivado del aragonés, del riojano y demás. Donde nace, entre comillas, lo de nacer, o por lo menos donde existen los elementos escritos, que son los becerros, sobre el castellano de verdad, es en la provincia de
León, yo creo que León, Soria, la provincia de Soria, en un monasterio, en una colegiata, Santa María de Valpuesta. Ahí están los primeros textos, que aparecen con lo que es el antecedente del castellano o español. Y hubo un señor que se llamaba Sebastián de Covarrubias y Orozco, que en 1611 sacó un diccionario que es el Tesoro de la lengua castellana o española, que es el primer diccionario monolingüe de nuestra lengua, porque el anterior, el de Nebrija, era bilingüe, español-latín, y el que sigue después, en antigüedad y en importancia, es el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española, que ya ese aparece en 1700 y pico, y ese ya es todo español. Es decir, que la lengua es el sustrato del conocimiento, de la expresión, de los elementos en los que nos amparamos para escribir y, sobre todo, nos permite comunicarnos unos con otros. Cuando nos ponemos a escribir una novela, es lo que pretendemos, comunicarnos, dar a entender, dar a conocer lo que pensamos sobre esto, sobre aquello, sobre una novela del oeste, o sobre una novela de amor, o sobre una novela como esta, con los personajes. Son unos seres muy especiales, unos ángeles muy especiales. Uno de ellos es un perro. Es uno de los protagonistas de este libro. Ahí, bueno, no lo voy a reventar. Comprarlo, diablo. Hombre, está bien. Bueno, creo que hablaba antes de la enagua de la Virgen. Pues la palabra enagua es una palabra que viene de América. Es una palabra que viene de allí. Otra palabra, que esta está muy de moda en los anuncios de los trajes de playa en verano, que es el tanga, que no he oído hablar de un tanga, no solamente como elemento para bañarse, sino como ropa interior. Pues el tanga es una palabra de origen tupí. El tupí es una de las lenguas de América, otra más que vino a nuestro acervo. Butaca, esta está datada en 1834 y deriva de una lengua que se llama Kumanagoto, de la palabra putaca, que significa asiento. ¿Os gustan las películas de Tarzán? Mucho, ¿verdad? Cuando Tarzán va corriendo por una llanura, de vez en cuando se ve un árbol allí que tiene la copa así de sombra y debajo un león, una leona, tomando la sombra porque el sol le está fastidiando. Y Tarzán sigue corriendo en busca de los malos. ¿Cómo se llama el terreno ese por el que corre? Sabana. Vale. Vamos a ver. Ahí la encuentro. Butaca tanga. Datada en 1515. Es voz caribe del taíno de Haití. Antiguamente se encuentra siempre escrita y pronunciada Shabana. Como llanura sin árboles, se fecha en el siglo XVIII. El diccionario de la lengua española la define como llanura, en especial si es muy dilatada y no tiene vegetación alguna. El señor Tarzán, según esto, en las películas corría por América, no corría por África, porque la sabana siempre la identificamos con África. Pues no, es una palabra americana. A ver otra. Tiburón. Tiburón está documentada a principios del siglo XVI, en torno al 1515-1516, por ahí. Según Joan Corominas, pudo llegar a través del portugués tubarão, probablemente tomado del tupí y Perú o uperú. Ya tenemos otra palabra. O la alpaca, sabemos lo que es la alpaca, ¿no? La alpaca se documenta en 1778 como petunia, y está citada ya, como petunia, como variedad doméstica de la vicuña, en la alpaca. La vicuña, la alta que te escupe, la llama, y hay otra más pequeñita que no me acuerdo cómo se llama. El guanaco, efectivamente. Una muy conocida, conocemos el tomate, lo llamamos tomate cuando vino aquí de América, pero sabemos que viene del náhuatl, tomate. La TL del náhuatl es muy difícil de pronunciar,
O sea que si no se entiende cuando diga alguna, no os preocupéis. Del náhuatl tomatl, palabra americana. No solo el producto, sino también la palabra, y que de aquí la hicimos española. Las papas, la papa frita. Las papas fritas son típicas de la Aymara, que las llaman chuquí, y en mapuche, poñú. Y aquí la llamamos papa. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero la llamamos papa. ¿Eh? Papa. Lo de patata es posterior y después hay con patata se crea un elemento nuevo que con patata y papa se crea la batata, que la batata si se ve lo que es, de papa y bataca. Digo. Una muy conocida nuestra, que aquí sufre una transformación muy curiosa, que es el chicle. El chicle viene de las teclas y chicle. Claro, tú pides un chicle y te miran con cara rara, ¿no? Pides un chicle, todo el mundo se entiende. Pero aquí llega al idiolecto de nuestra zona y se transforma en chingua. Que chingua es una palabra también que tiene su significado en el diccionario, que en el caso nuestro es la deformación de chewing gum, pero que no tiene nada que ver con América. Y después hay algo que sí vamos a recordar todo, y con esto voy a terminar esta parte y voy a ir a algo un poquito más entretenido. A nadie en este país se le olvida el famoso desastre del Chapapote. ¿Cómo se llamaba el barco? El Prestige, efectivamente, que inundó toda la costa del norte, parte de Francia, parte de Portugal, y fue un desastre, ¿no? Y fueron 5.000 toneladas, o no sé cuántos miles de toneladas de fuel, que la parte más afectada fue Galicia, y se atribuyó, porque para el resto de los mortales españoles, la palabra chapapote era una palabra desconocida, salvo para algunos que lo supieran que habían estado por arriba, se identifica con Galicia. Chapapote se identifica con Galicia. Pues no tiene absolutamente nada que ver con Galicia, es una palabra mexicana, que es chapapotl, terminado en tele, chapapotl. Y después, por algún extraño mecanismo, pues se ha asentado en Galicia. Y ahora ya todo el mundo conoce el chapapote como el alquitrán, como el fuel que va, que mancha las playas. Pues es una palabra del náhuatl, es una palabra americana. Podríamos estar hablando de esto, es que esto es el texto de mi discurso de ingreso en la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras. No digo lo que tuvieron que sufrir los pobres académicos que estaban allí leyendo esto más la parte que no he traído. El lenguaje es lo que es. Persona que escribe o quiere escribir. Seres diminutos que tienen vida, que son las letras, que se unen y forman familias. A veces forman familias muy puñeteras, si yo digo, por ejemplo, vamos a ver si tengo aquí alguna, que creo que sí. Si yo digo altibajo, ¿puedo decir los altibajos? ¿Sí o no? Sí, ¿no? O si digo leotardo, ¿puedo decir leotardos? O maitines, o exequias, o ficciones, o fauces. Pero si digo zodíaco, ¿puedo decir zodíacos? Si digo sed, ¿puedo decir sedes? Si digo constitucionalidad, ¿puedo decir constitucionalidades? Si digo gravedad, ¿puedo decir gravedades? Pues otras veces las palabras son puñeteras y se reúnen entre ellas y forman grupos. Las primeras, yo puedo decir afueras, alrededores, celos, comestibles, cosquillas, puedo decirlo en plural. Forman una familia que se llama pluralia tantum, que significa palabras que se pueden pronunciar en singular y en plural, pero sobre todo en plural. Yo no digo los altibajos, digo los altibajos. Sus palabras se pronuncian siempre en plural. Y para no quedar fuera del juego, porque las palabras también tienen sus piques, aparecen otros grupos, hasta los cantamañanas esto diciendo que eso, se puede decir esto o lo otro. Pues nosotros también. Y dice, no se puede decir tóraxes, ni trigos, ni leñas, ni importancias.
y vamos a crear palabras que solo se puedan decir en singular. Y crean otro grupo que se llaman los singularia tantum. Los pluralia tantum y los singularia tantum. Pero cuando tú estás escribiendo, te importa un comino que los singularia se cabren con los pluralia. Tú los coges a los dos y los utilizas para el lenguaje de tu escritura. El lenguaje es sabio. Tan sabio que, comentaba antes, se permite el lujo de dejar en la inexistencia, es decir, algo que no existe, cuando no le da un nombre, cuando no lo nomina. El poder denominar, no denominar, sino denominar, de dar nombre de las palabras, es una de las mayores fuerzas que la naturaleza ha puesto en marcha. Y lo tenemos nosotros, los que nos expresamos mediante el lenguaje. En los textos, a veces, yo tengo que decir que yo empecé a escribir muy jovencillo. Tengo una colección, ahora cuando me he venido de Madrid a San Roque, me he traído una colección de poemas, algunos de cuando tenía 14, 15, 16 años. Evaristo sabe que en su casa hemos leído más de una vez poemas, y tengo 100 y pico y los estoy seleccionando porque no todos valen. Pero a veces, cuando estás escribiendo, sobre todo si el asunto que estás tratando tiene un componente de añoranza, de recuerdo, de dolor, de alegría, a veces salen palabras. Eso, yo sé que yo mismo me dije, cuando dejé de escribir poemas y escribir otras cosas, me dije, Paco, tú no eres un buen poeta, así que déjalo. Pero a veces, los sentimientos te engañan. Y esto que me lo he encontrado, estoy trabajando en una novela ahora, una novela muy difícil, que no voy a reventar, ya saldrá en su día, pero es una novela muy difícil, y me encontré esto, un poema del alba. ¿Me permitís que lo lea? Dejadme mirar el alba, que el alba viene montada en un caballo de luces que tiene la frente blanca. Dejadme mirar el alba, que el alba sueña canciones que yo te canto bajito cuando despierta la noche. Dejadme mirar el alba, que su caballo de luces trae bordados en las crines los besos que tú me mandas. Dejadme mirar el alba, que allá en la gloria infinita, en el cielo de los cielos, vuelan libres tus palabras. Y las estrellas a coro, con querubes y con hadas, dibujan sonidos nuevos entre las nubes de plata. En el eco de sus voces, en la luz de sus miradas, escucho tu dulce nombre al nacer la madrugada. Allí bailan en tu honor quienes allá te acompañan. Yo velo tu dulce sueño, con gran dolor en el alma. Dejadme llorar al alba, dejadme llamarte a gritos, dejadme pedirle al cielo que me lleve con mi amada. Imagináis de qué libro ha salido, ¿no? Estas cosas no se pueden evitar cuando se escribe, porque el pensamiento es tan fuerte que nos lleva por sus caminos, por sus senderos. Te vas a escribir esto, te has informado, te has documentado, tienes el lenguaje, pues empieza. Y después corrige. Y dicho eso, nos vamos a entretener con un par de cositas muy simpáticas. Si lo hago mal aquí, alguien vendrá a ayudarme. Por ejemplo, eso que se ve ahí, es Don Quijote y Sancho. Hay dos personajes en la historia de la literatura que han dado nombre, que basándose en ellos, pues se ha dado nombre a un día, el Día del Libro, que es el 23 de abril, ¿no? El Día del Libro se crea en honor a William Shakespeare y a Don Miguel de Cervantes. ¿Por qué? Porque se entiende que cada uno en su lengua son las dos figuras máximas de la creación literaria. Yo estoy convencido de eso. Y cada vez que leo el Quijote, tengo como 6 ediciones del Quijote. Algunas se han cambiado un poquito, pero cada vez que lo leo siempre encuentro algo nuevo. Algo, claro, es una obra tan extensa que se te olvida mucho de lo que lees, ¿no? Siempre se ha dicho que el Día del Libro se crea porque tanto William Shakespeare como Miguel de Cervantes murieron el mismo día. Eso es mentira. Miguel de Cervantes murió el día 22, no el 23 de abril, y lo enterraron el 23. Y William Shakespeare murió el 23 de abril, sí, pero 10 días antes.
No, perdón, después. ¿Por qué? Porque el calendario gregoriano no lo adaptaron en el Reino Unido, no se adaptó hasta 1700 y pico. Entonces, William Shakespeare efectivamente murió el 23 de abril, pero murió el 23 de abril del calendario juliano. Miguel de Cervantes murió el día 22, aunque se da el 23, del calendario gregoriano, y después se juntaron, hubo, no sé si reunirse incluso en la ONU, para unificar eso. Estas curiosidades que uno se encuentra cuando está investigando cosas. A ver la flechita, creo que era esta. Eso está aquí, ¿no? Y ahora vamos a hablar de un zapatito de cristal, de unas zapatillas de deporte y de un whisky. A ver. El zapatito de cristal. Nos vamos a referir a Cenicienta, la bella durmiente, el gato con botas, Pulgarcito, Caperucita Roja, Piel de Asno y Barba Azul. ¿Quién eran estos señores? ¿Qué era esto? Pues estos son los cuentos que Charles Perrault no escribió, porque escribió en realidad dos. Los demás los recopiló por allá por el 1000 no sé cuánto, a principios del 17 o sí. Él escribió dos, pero el resto lo recopiló y después lo reunió en un solo volumen, que él llamó Cendrillon le petit pantoufle de verre, Cenicienta o el pequeño zapato de cristal, que ahora lo veremos también. Y esto salió todo en un libro, que Perrault llamó Histoire ou conte du temps passé, conte de ma mère Loa, cuentos de mamá Ganso. Pues vamos a hablar de uno. Ahora nos vamos a referir a Cenicienta. El cuento de Perrault, cuando lo entrega a la imprenta, Cenicienta lleva unos zapatos de un cuero más bien vasto, y pues es lo que había, y se lo adjudica a ella. Y cuando le entrega el texto al linotipista y está componiendo, en vez de leer ver, lee ver. Le doy para atrás, espérate, yo me equivoco. Ver. Concho. Pasa de cuero a cristal. Es decir, un error, para que veamos la fuerza de las palabras, un error en la composición del texto convirtió un modesto zapatito de cuero en un precioso zapatito de cristal, que es el que ha trascendido años y fronteras y es el que conocemos de Cenicienta. Pero el original era este. Así que le vamos a dar también su participación. Y aquí cuando ya le pone el zapatito de cristal, yo no sé qué hubieran hecho las hijas de la madrastra de Cenicienta si le hubieran puesto el otro zapato, le hubieran dado al otro en la cabeza con el zapato de ver. Unas zapatillas de deporte. Hoy no me las he traído, hoy quería venir vestido de persona más seria, pero no me las he traído. En el Louvre, que conozcáis París y el Louvre, hay una estatua que la Victoria de Samotracia, que está en un fondo. Yo la primera vez que la vi, estuve como media hora sentado viéndola. Esa actitud de estar media hora mirando una obra de arte la he hecho dos veces. Una, con la Victoria de Samotracia en París, y dos, en Florencia, en la Galería Uffizi, con el Nacimiento de Venus. Para mí son las dos obras mágicas, no maestras, sino mágicas, de la creación artística. Pues es una estatua que está encima de un pedestal, en total son 5,40 metros, una cosa así, entre el pedestal de mármol, de piedra, y la estatua que mide 2,50 metros, una cosa así, inmensa. Y esto tiene una historia, todo esto tiene una historia. Está al fondo, y aquí te puedes poner y puedes estar contemplando la magnificencia de los pliegues de la ropa, lo que le decían no sé cuál de los autores de la época, a eso le llamaba la ropa mojada, el paño mojado, porque es verdad. Y cuando lo ves en una estatua de 2 metros y pico, es impresionante, ¿eh? Aquí está, la Niquette Tené. Yo creo que aquí se equivocaron porque es la Niquette Teros.
Aquí esto le faltó una tilde, esto no lo escribí yo, que conste. Es Niké, no Niké, Niké. Esa es la victoria alada. Pues la victoria alada, llegó un señor un día y dijo, joroba, qué cosa más buena, Niké tiene victoria alada, es la representación de la grandeza. Inventaron unas zapatillas. ¿Y qué hicieron con las zapatillas? ¿Quién la vende? Amazon, la famosa Niké. Y la gente le llama Niké. En este libro, Nike, sí, Nike, no, que digo que no le llaman Niké, perdón, que no le llaman Niké, dicen Nike. En este libro hay un apartado que yo he titulado, aquí los títulos de los capítulos están inventados todos, lo he llamado xenofonismo, es decir, para aquellos que hablan en extranjero. Y los que dicen Nike, pues hablan en extranjero. Pero claro, al señor de Amazon le importa un comino, pues nace del nombre de la victoria, que es Niké. Niké es victoria en el antiguo griego. Y seguimos. Y ahora vemos a este personaje. Esto tiene miga, esto tiene mucha gracia. Estos personajes, a ver si lo tengo aquí entero. Aquí. Ese personaje es un leprechaun. Los leprechaun son típicos enanos de lo que le llaman el mundo pequeño, o el pequeño mundo, de la zona de Irlanda. Viven en las landas, metidos en las landas, que son unas tierras que no son de cultivo, muy extensas en las llanuras de Irlanda. Y ya eran muy mayores, estaban muy mayores, y se fueron a hablar con los humanos para que les permitieran vivir en sus sótanos, en sus cocinas, en los pubs de Irlanda, y a cambio les enseñaban un misterio, les mostraban el secreto de la fabricación del whisky. Los irlandeses dijeron, venga, a casa cada uno, que le den tal, y quedó una costumbre, y es en los pubs soltar una gotita, no sé si seguirá haciéndose o no, una gotita de whisky, por si hay algún leprechaun por allí, o en el mostrador, o en una zona en que pueda vivir. Hay una diferencia entre este whisky, que se escribe terminado en I, que es el escocés, y el irlandés. El irlandés es whisky, que deriva de una expresión también del gaélico irlandés, que significa agua de vida. El whisky irlandés, para mí mejor que el otro, mejor que el escocés, tiene, igual que el otro se hace de cebada, pero tiene 3 destilaciones. El escocés tiene solamente 2, pero no dejan de ser unas grandes bebidas. Bueno, pues seguimos con nuestros amigos los leprechaun. Se metieron en las casas, se ponían ciegos de hacer lo que les daba la gana y demás. Vea que viene, derivado de whisky, vida, agua de vida. Esto es como se dice, que yo no sé pronunciarlo en gaélico, así que me voy a abstener. En torno al whisky, hay un poema cómico de un autor irlandés que se llama Robert Burns, que cuenta la historia de Tom O'Sark. Tom O'Sark es un señor que vivía por allí y que tenía una yegua, un caballo, y que un día llega a ver a unos amigos, que son estos de aquí, estos amigos, y empieza a hablar, se le pasa el tiempo, se puso ciego de whisky, y al final se monta en la yegua que tenía y sale, y cuando pasa por un sitio, escucha voces de un canto, unas voces muy bonitas, muy melódicas, pero con mucha algarabía. Se asoma un poco y ve a una brujita muy jovencita, muy guapa, medio desnuda, bailando. Y va, es esto de aquí, está bailando, y va y le dice, ahora lo vamos a ver la expresión, "Well done, Catty Shark". ¿Eso qué es? Dice, hola, Catty Shark, hola, camisita, hola, camisón corto. Y le llamó camisón corto. Catty Shark, que se llamaba Donny, creo que era, lo tengo por aquí el nombre, le llamaban Donny o Neely, un nombre así. La brujita lo ve
sale corriendo, se pone detrás de él se monta, estaba la yegua, la pica, sale la yegua corriendo, llegan a un puente y las brujas no pueden cruzar los puentes. ¿Por qué maleficio? No se sabe, pero no pueden cruzar los puentes. Entonces le echa mano a la cola del caballo, ¡ra!, y se queda con la cola en la mano. Posteriormente, alguien mandó a hacer un barco, un velero, que está considerado como una de las obras maestras de la navegación. Y se enamoró del poema de Robert Burns, en el que cuenta la historia de Catishar, de la brujita de camisón corto, como la llaman, y de Tom Mozart, el que se puso a cantarle a la bruja, y la bruja no lo embrujó, pero porque no pudo. Y al barco le llama entonces así, Cathishark. Con el tiempo, este barco, después estuvo en uno de los puertos del Reino Unido, tuvo un incendio, lo consiguieron arreglar y después lo convirtieron en museo. Y en el año, no sé si es en el 2007 o 2017, tuvo un incendio muy gordo y casi desaparece, pero sigue allí. Entonces, un fabricante de whisky, conoció, porque el barco, por lo visto, el dueño había puesto imágenes, dibujos, de toda la historia de Catishar y de Tom Mozart. Y los tenía puestos por ahí. Y dijo, hombre, pues el del whisky, yo no sé quién sería, cogió y le puso su nombre al whisky. Le llamó Cathishark. Y como además estaba el barco, veréis que esto lo pongo ahora, que la etiqueta del whisky Cathishark es esta. Pero está la otra, joroba, que me he adelantado. Bueno, vale, ahora saldrá. Ahora saldrá, es aquí. Ahí. Es el velero de 3 palos, que creo que era una maravilla, tenía 65 metros de eslora, manga, también una barbaridad, no sé cuántas velas, en fin, recorría. Es un barco que se utilizaba para la venta de té desde las Indias a Europa, sobre todo en el Reino Unido. Era un barco de mercante, un barco de comercio, que después ya fue dejando paso a los barcos de motor, ¿no? Y se lo representa cuando está en el puerto, se representa con el mascarón, cuando está anclado, con el mascarón de proa, que es una joven muy hermosa, y le ponen en la mano una cabellera, vete tú a saber de qué, que simula la cola del caballo de Tom Shark. Esta es una historia bonita que también se aprende por ahí, se aprende buscando documentación. Y un buen libro es un mejor amigo. Hombre, eso no sé por qué apareció ahí, que son estos dos que los utilicé para documentarme. Y después de eso, pues esto es todo, amigos.